Buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy explicándoles un poco acerca de la dieta cetogénica en enfermedades mitocondriales. Y nada, me disculpo por la doctora Belén Pérez que no ha podido estar el día de hoy, pero ya intentaré yo transmitir la idea de este tipo de tratamiento en estas enfermedades. ¿Tienes el puntero? Entonces, ¿qué son las enfermedades mitocondriales? Las enfermedades mitocondriales afectan principalmente a la mitocondria, y la mitocondria es la central energética de la célula, es la que se encarga de producir la energía en forma de ATP. La alteración en el metabolismo energético que producen las enfermedades mitocondriales generan una enfermedad sistémica que afecta principalmente a los órganos que están primeramente dañados en caso de respuestas que requieran un consumo energético elevado: el cerebro, el corazón, los riñones, por ejemplo. Las enfermedades mitocondriales constituyen un reto diagnóstico en la medicina, incluso con los avances que tenemos en cuanto a diagnóstico genético. ¿Y por qué sucede esto? Primero, porque son raras y tienen una prevalencia estimada en menores de 16 años que ronda entre los 5 y los 15 por cada 100.000 habitantes. Tienen una amplia variabilidad genética y esto significa que pueden estar producidas o causadas por genes que se codifican tanto en el DNA nuclear como en el DNA mitocondrial. Y actualmente hemos observado que en adultos, el 80% de los adultos que padecen de enfermedades mitocondriales se deben a mutaciones en el DNA mitocondrial, y el 75 al 80% de los niños que padecen enfermedades mitocondriales se deben a mutaciones en el DNA nuclear. Y entonces esto ocasiona una importante dificultad, tomando en consideración que las más prevalentes, como el síndrome de Lee, pueden estar ocasionadas por más de 80 genes causantes de enfermedad. En este contexto, y como parte del proyecto que llevamos en el Laboratorio de Neuropediatría del Instituto de Recerca del Vall d'Hebron, sobre enfermedades minoritarias causantes de trastornos del movimiento y degeneración en los ganglios basales en pediatría, con la implementación combinada de un análisis genómico y el perfil bioquímico, lo que procuramos es hacer una caracterización clínica de los pacientes que incluya la valoración clínica, radiológica y finalmente el diagnóstico genético. Y con este abordaje pretendemos ofrecer a los pacientes la oportunidad de tener acceso a la medicina de precisión. Esta medicina de precisión, que lo que hace es adaptar estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas a las características de cada uno de los pacientes, mejora la efectividad de las estrategias diagnósticas y terapéuticas y evita efectos secundarios innecesarios. Y la dieta cetogénica en las enfermedades mitocondriales es un ejemplo de cómo se puede adecuar utilizando la medicina de precisión. En el caso de algunas enfermedades sabemos que algunas, como el déficit de piruvato deshidrogenasa, que ya mencionó la doctora Pineda, y algunas epilepsias se pueden ver beneficiadas, y algunas que cursan con defectos de la beta-oxidación de cadena media, larga o corta, podrían no verse beneficiados en absoluto. Entonces, como parte de este proyecto, es un estudio multicéntrico con la participación de 18 hospitales en varios países de Europa y América Latina, en los que tenemos como criterios de inclusión pacientes que reúnen los criterios clínicos y radiológicos de síndrome de Lee. Los datos clínicos son proporcionados por el neuropediatra de referencia y nosotros realizamos visitas a los centros para la evaluación de la severidad de la enfermedad, haciendo una exploración neurológica, la evaluación de la función motora y de la discapacidad con escalas validadas para distonia y la evaluación funcional de las habilidades motoras, manuales y comunicativas. Realizamos un análisis sistemático de las imágenes por resonancia magnética con nuestro equipo de radiólogos y finalmente orientamos el diagnóstico genético que más se acopla a cada paciente. Inicialmente comenzamos haciendo la secuenciación,
Inicialmente comenzamos haciendo la secuenciación masiva a través de paneles customizados y, bueno, posteriormente hemos visto que en el caso del DNA nuclear la mejor estrategia es la secuenciación completa del exoma, ya sea del paciente solo o del paciente y sus padres. Finalmente, en aquellos en los que vemos que el estudio del DNA nuclear es negativo, realizamos la secuenciación completa del DNA mitocondrial, que hasta hace unos años nos limitábamos nada más por la disponibilidad de este tipo de pruebas a estudiar deleciones, duplicaciones y mutaciones puntuales. Con este abordaje clínico radiológico hemos logrado analizar como parte del estudio 74 pacientes. De estos 74 pacientes, 43 reunían los criterios de inclusión para hacer el análisis genético, los demás probablemente se debían a causas adquiridas que no correspondían a enfermedad genética. 27 fueron estudiados a través de un panel customizado y logramos el diagnóstico en 22% de ellos. 23 fueron analizados a través de exoma y 24 a través de DNA mitocondrial. Y como podemos ver dentro de los nucleares, hemos tenido el mejor rendimiento con el exoma completo y el diagnóstico se acerca a lo que está publicado en la literatura en cuanto a DNA mitocondrial con un 25%. Se ha logrado el diagnóstico molecular en 21 pacientes, que es un 49% de la cohorte, y 3 hermanos que se han secuenciado por otro tipo de metodología. Finalmente, observamos la variabilidad genética de estas enfermedades en pediatría y en 21 pacientes hemos identificado 15 genes causantes de enfermedad. De estos 15 genes, el 42% corresponde a subunidades estructurales de la cadena respiratoria mitocondrial y el otro porcentaje corresponde a genes nucleares, algunos que no están relacionados con metabolismo mitocondrial. Y aquí podemos observar cómo el déficit de piruvato deshidrogenasa se encuentra también representado en nuestra cohorte, pero también algunos que cursan con déficit de la beta-oxidación. Entonces, de esta manera hemos podido hacer recomendaciones a los clínicos tratantes sobre el tipo de tratamiento o de dietas que se pueden adecuar a cada paciente. En este caso, es un paciente con un neurodesarrollo previo normal, que a la edad de 4 meses desarrolla una encefalopatía aguda, una alteración del sensorio, con somnolencia, hipotonía, y bueno, acaba ingresado en su hospital en un estado de coma. Cuando se realiza el estudio de imagen, por resonancia magnética, nos encontramos un patrón característico sugestivo de enfermedad mitocondrial con un perfil bioquímico parcialmente sugerente de un déficit de piruvato deshidrogenasa. Entonces, realizamos la secuenciación a través de un panel customizado y confirmamos que este paciente tenía una variante en el gen del PDHA, la subunidad 1, que es la causante del déficit de piruvato deshidrogenasa, pudiendo hacer la recomendación del inicio de dieta cetogénica en este paciente. En la siguiente diapositiva tengo el vídeo que espero que pueda funcionar para mostrarles otro paciente y sí les pediré no hacer vídeos ni fotografías. En el siguiente paciente es un... A ver si va. No va. ¿Puede ir el vídeo? No. Ahora. Entonces, lo que encontramos en este niño, que tenía un neurodesarrollo también completamente normal, y a la edad de 15 meses comienza con trastorno de la marcha, con una alteración del movimiento en las extremidades inferiores que nosotros llamamos distonia, que progresivamente se generalizó al resto del cuerpo, ocasionando también una alteración en el habla, en el lenguaje. Esto sumado a una resonancia magnética característica con una lesión en los ganglios de la base que produce además una necrosis en la evolución en la enfermedad, entonces sospechamos que se tratará de una enfermedad en el metabolismo de la valina, que es una proteína que se encarga de pasar la valina a sus productos finales y en el camino pues
el déficit de esta enzima produce un acúmulo de metabolitos que pueden ser tóxicos, depositarse en los ganglios de la base y producir la sintomatología que estamos viendo en él, de alteración de la marcha, distonia, trastorno del lenguaje, que incapacita sus actividades de la vida diaria. La evaluación, como pueden ver, son casos muy severos que producen una importante discapacidad en los pacientes, y la evaluación de la severidad se ha hecho a través de escalas validadas tanto para distonia como para evaluación de la función motora, que es la Gross Motor Function, la evaluación de las habilidades manuales y la evaluación de la función de comunicación. Y como podemos ver, la mayoría de los pacientes están en cuanto a la función motora en los grupos 5 y 4, que son las formas más severas. En cuanto a las habilidades manuales, la mayoría están en el nivel 4, y en cuanto a la comunicación, también la mayoría están en el nivel 4. En cuanto al tratamiento de dieta cetogénica y las indicaciones en enfermedades mitocondriales, hay muchas revisiones al respecto y muy poca evidencia científica. Lo que sospechamos y lo que se puede deducir de todos los estudios que están publicados a nivel de ciencias básicas es que la dieta cetogénica, como probablemente ya se ha hablado a lo largo de la mañana, estimula la biogénesis mitocondrial, mejora la función de la mitocondria, disminuye el estrés oxidativo y contribuye a disminuir la glicólisis debido al incremento de la oxidación lipídica y la respiración mitocondrial. El tratamiento con dieta cetogénica en enfermedades mitocondriales se basa en que es una fuente alternativa de acetil-CoA, que el acetil-CoA será el sustrato que permite que ingrese la molécula a través del ciclo de Krebs y produzca finalmente energía en forma de ATP dentro de la mitocondria. Todas estas genes y estructuras codifican para proteínas que se encuentran precisamente en la membrana mitocondrial y que son las encargadas de llevar a cabo todo el proceso de respiración a nivel de la mitocondria, y que el objetivo final y último es la producción de ATP, que es lo que permite que las células tengan su función correcta. Entonces, ¿qué sucede? Que la dieta cetógena provee una fuente diferente de acetil-CoA, restringiendo la glicólisis, que la glicólisis sería la obtención de energía en forma de ATP a partir de glucosa, incrementa la oxidación de ácidos grasos, y incrementando la oxidación de ácidos grasos provee cetonas como una fuente de energía alternativa. Los cuerpos cetónicos se convierten en acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs, que era lo que les explicaba ahora, para alimentar esta cadena respiratoria. ¿Cuáles han sido las enfermedades mitocondriales que se han estudiado en cuanto a respuesta al tratamiento de enfermedad mitocondrial? La principal y la más descrita es el déficit de piruvato deshidrogenasa. La mayoría de los estudios han sido retrospectivos y evidentemente, y en pediatría, no son ensayos clínicos hasta el momento. Con menos evidencia científica y nada más artículos publicados con reportes de casos, tenemos algunos tipos de epilepsia que cursan en el contexto de una enfermedad mitocondrial, como por ejemplo en la encefalopatía con acidosis láctica y stroke-like, causada por la mutación en un gen mitocondrial que se llama MTTL1, y en algunos casos en déficit de cadena respiratoria mitocondrial, pero como les explico son estudios retrospectivos y nada más son reportes de casos en los que los resultados pueden ser no muy sugestivos de que se pueda indicar en todos los pacientes. También en el síndrome de Alpers por alteraciones en POL-gamma1. En cuanto al déficit de piruvato deshidrogenasa, que es una de las enfermedades más comunes del metabolismo energético mitocondrial, que está causada por un defecto enzimático en lo que llamamos PDH, que lo que hace precisamente es interferir en el punto clave en el que la glucosa
entra al ciclo de Krebs para producir energía. Y entonces es a este nivel donde tenemos la piruvato deshidrogenasa que convierte el piruvato en acetil-CoA. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en esta enfermedad? Pueden presentar un retraso global del desarrollo, hipotonía o hipertonía, como alteración del tono muscular, crisis epilépticas, microcefalia, alteraciones de la marcha producidas por ataxia, dificultad respiratoria, en algunos casos dismorfismo facial y espasticidad. En este artículo publicado en 2016 es el más reciente y el único estudio prospectivo que hay de dieta cetogénica en déficit de piruvato deshidrogenasa. Es una cohorte de 19 pacientes con un seguimiento medio de 2,9 años, y en este estudio lo que se demostró es que la efectividad de la dieta cetogénica en el déficit de piruvato deshidrogenasa iba a depender de las características clínicas del paciente y del mantenimiento de la cetosis adecuada y sostenida. ¿Y a qué nos referimos con las características clínicas del paciente? Pues que en aquellos que tenían una encefalopatía neonatal con acidosis láctica, que el lactato sería uno de los productos que se liberan en el metabolismo energético mitocondrial, observaron efectos positivos en cuanto al control de crisis, en cuanto a la disminución de los episodios de ataxia, a los trastornos del sueño y también al desarrollo motor y al funcionamiento cognitivo de estos pacientes cuando se daba de manera precoz. Hay algún otro grupo de pacientes que tiene un debut en el periodo prenatal. Y entonces ya tienen estos pacientes anomalías estructurales cerebrales que se inician in útero con una funcionalidad mínima antes del inicio de la dieta cetogénica. En estos pacientes sí que se observaron efectos positivos en cuanto a la epilepsia, al trastorno del sueño y al funcionamiento social, pero no en el desarrollo motor y el funcionamiento cognitivo. De los estudios revisados se concluye que en los pacientes con piruvato deshidrogenasa, todos disminuyeron la frecuencia de las crisis en un 50% a los 6 meses del seguimiento y se logró libertad de crisis en más del 50% de los pacientes después de un año de tratamiento. En cuanto a la cognición, sí que limitó la pérdida de las habilidades previamente adquiridas, aunque no ayudaba a recuperar las que probablemente debían haber ganado para su edad, y mejoró los niveles de lactato en sangre, que es el que actúa como metabolito tóxico en estos casos. En las escalas de valoración de mejoría global que se hace a los padres luego del tratamiento con la dieta, se observan respuestas variadas en cuanto a la función motora y cognitiva, ¿no? Que en algunos de ellos sí que miraban que había habido, es la línea azul más oscura, que había habido muchísima mejoría, y algunos otros pues mínima o muy poca. Entonces, lo que se ha visto a nivel global es que el tratamiento con dieta cetogénica en el déficit de piruvato deshidrogenasa incrementa la esperanza de vida, mejora el desarrollo cognitivo, controla las crisis epilépticas, mejora la ataxia, los trastornos del sueño y el funcionamiento social, y disminuye la frecuencia de las hospitalizaciones en los pacientes que la reciben. Existen contraindicaciones en el tratamiento con dieta cetogénica en pacientes con enfermedad mitocondrial, y por eso es importante la selección adecuada de los pacientes, porque se ha visto que en los trastornos de la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos podría ser deleteria, y en los casos que ya mencionaba con defectos de la beta-oxidación mitocondrial con ácidos grasos de cadena larga, media o corta, en los trastornos de la cetogénesis, en la deficiencia primaria de carnitina, la deficiencia de piruvato carboxilasa y la porfiria. Actualmente, en el Clinical Trials hay 220 estudios encontrados abiertos, cerrados o en curso para enfermedad mitocondrial, y lamentablemente ninguno de ellos utiliza la dieta cetogénica. Estoy concluyendo.
Esta es una propuesta de tratamiento para otro tipo de enfermedad mitocondrial que se llama neuropatía óptica de Leber y que está nada más en fase de estudios celulares. Y para concluir, la dieta cetogénica constituye una herramienta de tratamiento en pacientes con déficit de piruvato deshidrogenasa. El diagnóstico genético precoz en pacientes afectos de déficit de PDH permite la implementación oportuna del tratamiento controlando las crisis y disminuyendo la progresión de la enfermedad, y tiene potenciales beneficios en enfermedades mitocondriales. Sin embargo, no existe suficiente evidencia del tratamiento con dieta cetógena en otras enfermedades mitocondriales diferentes de la PDH. Muchas gracias.